bendiga. Es un placer para nosotros estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Mi nombre es David Solano, mi esposa Rosy Solano. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Pastor Orlando Hernández, Pastora Sara Hernández, y de nuestra congregación Centro Cristiano Roca Eterna en Houston, Texas. El tema que traemos para compartir con ustedes en esta noche se titula ¿Por qué dudamos? Parte 2. Y la semana pasada hablamos sobre lo que era la duda o que por qué dudamos. Y es cuando nos encontramos en ese punto de incertidumbre de que no conectamos el punto A con el punto B. Y nos cuestionamos todos, que si vamos, que si no vamos, que si lo hacemos, que si no lo hacemos. Y qué pasará si esto y qué pasará si el otro. En fin. En la clase anterior nosotros hablamos sobre lo que era la duda, como estábamos mencionándolo. El Señor nos enseña a aprender a vivir por fe. Nosotros como cristianos debemos de vivir por fe, no por lo que nuestros ojos físicos ven o vemos. A dejar todo en las manos de Él, del Señor, y creer en Él, confiar en Él, ¿verdad? Así es. Bien, dice la palabra de Dios, bienaventurado el que creyó sin ver. Amén. Amén. Así Aunque no podamos verlo aún. También hablamos sobre algunos personajes de la Biblia que fueron personas con una fe muy grande, pero que a pesar de eso en algún momento llegaron a dudar. Hablamos de Juan el Bautista, hablamos de Simón Pedro, hablamos de Elías, hablamos de Tomás. Así es. Y hoy vamos a hablar sobre otros personajes bíblicos que también en algún u otro momento llegaron a dudar, pero que tal vez, pero que han sido un gran ejemplo para nosotros. Amén. Amén. Y entramos propiamente a la clase y el primer personaje bíblico que traemos para compartir con ustedes es Moisés. Y Moisés, podemos leer la historia de Moisés y usted lo puede leer en casa, por cuestión de tiempo. En el capítulo 2 ahí nos narra sobre Moisés. Amén. Amén. Sí, ahí está todo desde su nacimiento hasta cuando ya él creció y cuando el Señor lo llamó. Toda la historia de Moisés. Correcto. Una de las figuras más prominentes de la Biblia es sin duda Moisés, por lo que él representa, por lo que él liberó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, fue sacado de Egipto, y fue Moisés el vehículo o el puente que el Señor utilizó para sacar al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Así es. Amén. Y dice que él luchó por creer que podía liberar a su pueblo de Egipto. Recordemos que después de él asesinar a ese egipcio que él encontró golpeando a un hebreo, después a los días él vuelve y la palabra de Dios nos narra y nos dice que él ve a dos hermanos hebreos peleando o están contendiendo uno con el otro. Y Moisés viene y les dice que por qué oprimes a tu hermano. Y uno de ellos le responde, ¿quién te ha puesto sobre nosotros, como juez y como príncipe? ¿O harás conmigo igual que hiciste con el egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Moisés tuvo miedo en ese momento y él huyó. Y la noticia ya había llegado al faraón. Y faraón mandó a matar a Moisés, pero Moisés ya había huido de Egipto. Entonces ahí entramos al capítulo 3 del libro de Éxodo. Y es donde el Señor propiamente llama a Moisés. Amén. El Señor propiamente llama a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3. Él corrió hacia el desierto. Y en ese lugar el Señor se le apareció en la zarza ardiente. Amén. En el Éxodo capítulo 3 del verso 2 al 6, y vamos a leerlo. Éxodo capítulo 3 del 2 al 6. Y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, dice Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía, porque era la presencia de Dios. Amén. Amén. Dice, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver,
lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo en el verso 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Porque era la misma presencia de Dios. Amén. Amén. Pero cuando Dios lo llamó para volver de donde estaba, donde él había oído, él luchó con su fe. Como decía: ¿quién soy yo? Y en el verso 11 lo podemos ver. Éxodo 3:11. Él cuestionaba su identidad. Él cuestionaba quizás su llamado. Amén. Entonces dice la palabra: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en el verso 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. El Señor le está diciendo: ve confiadamente, porque yo estaré contigo. Amén. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor le está diciendo de antemano: esto te servirá por señal cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo Israel. Amén. Amén. Dice, y si no me creen o no me escuchan. Y en Éxodo 4, el verso 1, Moisés luchó con la respuesta de Dios. En el capítulo 4, verso 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Amén. Amén. Y aquí entramos, dice, y Moisés luchó con su respuesta a Dios, alegando que no podía hablar en público, pues era tartamudo. Y vamos a ver eso en el verso 10 del capítulo 4 del libro de Éxodo. Verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? ¿El que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, dice el Señor, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. No importa el caso que Moisés tenía, porque Moisés era tardo para la lengua, le costaba expresarse. Quizá Moisés pensaba: voy a ir a hablar al faraón y le voy a decir faraón, que él era tartamudo, él le costaba hablar. Entonces él se cuestionaba en ese momento, pero el Señor le dice: ve, que yo pondré la palabra en tu boca. Amén. Amén, así es. Y aquí entramos a otro personaje. Rápidamente vamos a hablar de David. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Amén. Amén. Era conocido como un hombre según o conforme al corazón de Dios. Pero David no era ajeno a la lucha con su fe también. El libro de los Salmos está lleno de sus preguntas y de su dolor. Así como de sus victorias. Podemos leerlo a través de los libros de los Salmos. Es un libro que canta alabanzas al Señor, pero también narra muchas de las cosas que David pasó. Amén. De sus luchas. David luchó con su fe después de que Nabal trató a sus hombres de la manera incorrecta. La palabra de Dios nos cuenta o nos narra sobre este hombre Nabal. Nabal era un descendiente de Caleb. Ahora, Nabal, dice la palabra de Dios, que era un hombre imprudente y de corazón duro, que hacía lo malo. Sin embargo, dice que era un hombre muy rico y se encontraba en una parte, en un desierto que se llama el desierto del Negev. Su esposa en ese momento era Abigail. Y David y sus hombres, ellos estaban en una parte
habían estado cuidando a los mismos pastores de Nabal. Nabal era un hombre muy rico. Y en ese momento, ellos se encontraban en necesidad. Los hombres de David necesitaban comer. Y llegó a oídos de David que ellos estaban esquilando las ovejas. Entonces él manda 10 jóvenes, rápidamente manda 10 jóvenes para que le digan a Nabal que básicamente le pide que lo que él tenga, que le puedan dar lo que él tenga. Y Nabal, se vuelve y dice: ¿y quién es David? ¿Quién es David, el hijo de Isaí? Muchos ahora son los que corren de sus amos. Entonces cuando ellos regresan y los jóvenes le dicen a David que prácticamente no le da nada, entonces David se enoja y les dice a ellos que ciñan sus espadas. Y hasta él ciñó sus espadas porque iban a ir a matar a Nabal y a todos sus hombres. Pero al camino le sale Abigail. Y ahí puede leer la historia, está en la Biblia, para que nosotros podamos continuar con la enseñanza. Pero es una enseñanza porque David luchó con esa fe, con ese, ¿cómo le digo? No simplemente con la fe, sino con esa lucha que él tenía, porque el Señor le había provisto ya en muchas otras ocasiones. En ese momento, David y sus hombres se encuentran necesitados de comer, no tenían que comer en ese momento, y ellos mandan a pedir. Y cuando Nabal le niega esa ayuda, entonces David se predispone a ir a matarlos. Pero Abigail le sale al encuentro, al camino. Eso fue algo que el Señor le reveló, bueno, primeramente por un enviado de Nabal, o un siervo, que el siervo fue el que le comunicó a Abigail. Y Abigail le sale al encuentro a David, y David se arrepiente de ir y matar a Nabal y a sus hombres. A los días le llega a oídos de David que Nabal tenía banquete como una de fiesta, dicen, en su hogar. Y su corazón estaba alegre, él estaba borracho, estaba alcoholizado, a Nabal. Su esposa Abigail no le comenta lo que había sucedido, sino que hasta el día siguiente. Y dice que él se asusta y se pone como piedra, o sea, se quedó tieso. En ese momento no sabía ni qué hacer, porque él sabía que David lo hubiese matado. Ahora, a los 10 días más o menos, dice la palabra de Dios, que el Señor hiere a Nabal y Nabal muere. Entonces David dice: bendito Jehová, que interrumpió por medio de Abigail, interrumpió que él matase a Nabal, sino que el que hizo justicia por él fue Dios. Así es. Porque Dios estaba con David, amén. Amén, así es. Y aquí entramos a los otros personajes. Sí. Que Dios les bendiga, hermanos. Otro de los personajes que traemos esta noche es María y Marta. Ellas son las hermanas de Lázaro, el que era el amigo de Jesús. Dice, Jesús pasó mucho tiempo con esas dos hermanas y con Lázaro, su hermano. Lo siguieron, lo sirvieron y lo escucharon, pero aún así ellas luchaban con su fe. Su hermano Lázaro, se enfermó cuando Jesús no estaba en la ciudad y ellas lo mandaron a llamar. Pero Jesús no vino de inmediato, él no fue inmediato cuando recibió la noticia y Lázaro murió. Y las hermanas lucharon con pensamientos como: si hubiera estado aquí, él no habría muerto. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a Juan 11:21. A ver si me acompañan en Juan 11:21. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermanos, aquí podemos ver algo y yo creo que nos podemos identificar mucho con estas dos hermanas. Porque dice, si hubieras. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros? Es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho. Por eso, ahí es donde entra ese momento de duda. De que, ay, si hubiera hecho esto. Por eso, como mi esposo decía al principio, con la duda, no sabemos por qué camino vamos, si por el A o por el B, ¿verdad? Y es donde está esa duda más grande. Pero aquí vemos que las hermanas dicen, Señor Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús les recordó que Él era la resurrección y la vida. Amén. Y creyeron hasta el último día, pero lucharon
con él en ese momento. Y en el verso 39 y 40, ahí mismo en Juan, vámonos al verso 39 y 40, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Jesús, hiede ya, porque es de 4 días. El Señor Jesús le está dando la orden ya de que quiten la piedra y aún así sigue dudando y dice, Señor, pero ya hace 4 días que él falleció, ¿verdad? O sea, ya debe doler mal y todo. Ya apesta, sí. Así es. Y sigue diciendo, Jesús le dijo en el verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Amén. Todavía ahí le está como el Señor recalcando, crea, tienes que tener fe en lo que estoy diciendo, en mi palabra. Y el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Amén. Amén. Aquí vemos, porque Jesús es quien dice ser. Aquí vemos cómo el Señor da la palabra y aún así vemos a las hermanas que a pesar de que estuvieron mucho tiempo con el Señor, no creyeron. Ellas sí dudaron en ese momento. Amén. Y en ese mismo día fue cuando Lázaro resucitó. Amén. Amén. A ver. Y una, tal vez, una nota importante en esa resurrección de Lázaro. Al 4.º día, en esa región se tenía la costumbre, o se creía, que una persona que hubiese muerto, al primer día podía resucitar. Al segundo día podía resucitar. Al tercer día todavía podía resucitar. Pero al 4.º día ya no. Entonces fue un milagro todavía más. Y como el mismo Señor lo dice ahí, para que la multitud que estaba ahí, que la gente creyera que Él era el enviado, el que lo había enviado a Él. Amén. Así es, amén. Y el siguiente personaje es... Gracias. Aquí entramos con Jeremías. Jeremías es uno de los profetas mayores también, al igual que Elías. Jeremías, conocido como el profeta afligido o el profeta llorón, se le conoce también como el profeta llorón. ¿Y por qué se le conoce como el profeta afligido? Perdón, como el profeta llorón. Se le conoce de esa manera por las cosas que el profeta vio que pasaron mientras él estaba, las cosas que sucedían contra Israel. Por ejemplo, la destrucción del templo, o cuando Babilonia vino e invadió a Israel. Perdón, el rey Nabucodonosor. Y es uno de los profetas mayores de la Biblia. Dice, Israel estaba en un mal camino cuando él fue llamado. Y él luchó contra ese llamado. Él clamó que no sabía cómo hablarles porque era muy joven. Pero vamos a la palabra de Dios, a Jeremías. Acompáñenme al libro de Jeremías. Amén. Amén. Jeremías, capítulo 1. Verso 6. Amén. Amén. A mí me gustaría que leyéramos desde el verso 5, más bien. Okay. O el 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Vea qué interesante y qué poderosa que es la palabra de Dios. Amén. Este es Jeremías hablando, dice, desde el verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase, en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Ese era el cuestionamiento que él tenía. Cuando el Señor llama a Jeremías, él se cuestionaba,
porque él pensaba que era un niño todavía, que era muy joven para tener ese llamado o esa responsabilidad, podemos llamarlo así. Dice, perdón, en el verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. Amén. Amén. Dios le respondió prometiéndole que estaría con él. En todo momento el Señor estaría con él. A todo lo que yo te envíe irás tú. Y todo lo que yo te diga, que digas, tú dirás. Amén. Amén. Él lo capacitaría. Él cumpliría el llamamiento de Jeremías, de Jeremías en él. Amén. Perdón. Y algo que me llama la atención en esto es que en todos los personajes que hemos visto y en cada vez que el Señor llama a una persona, era un profeta, como lo vimos en Moisés, ahora Jeremías, en todo, siempre la persona duda, porque como decía mi esposo, es una responsabilidad muy grande. Entonces siempre va a entrar esa duda de, pero ¿quién soy yo para llevar la palabra? Yo no estoy capacitado, no tengo el suficiente conocimiento o no soy bueno para hablar. Y yo creo que eso es algo que nos pasa a nosotros también. Cuando el Señor nos da el llamado, a veces nos quedamos, ay, pero es que yo todavía no conozco la palabra, no me sé la Biblia, muchas veces decimos, o me cuesta aprenderme los versos de la Biblia. Pero el Señor, nuestro Dios, es el quien nos va a dar esa facilidad para hablar, porque todo viene por medio de Él. No es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, todo es por el Señor. Por medio del Espíritu Santo. Amén. El que el Señor llama, Él capacita. Amén. Amén, así es. Y dice, Dios respondió prometiéndole que Él estaría con él y lo capacitaría para que cumpliera ese llamamiento. Sin importar la tarea que uno tenga en la vida, siempre Dios promete su presencia y su ayuda. Si permanecemos y confiamos en Él, Así no es. en nadie más, en Él. Amén. Y nuestra fe solo está en Él. Amén. Jeremías 1, perdón, eso es lo que decía. Y el verso 10, me impresiona, dice, mira que te he puesto en este día. Desde el verso 7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. En el 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Dice Jehová, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. No era Jeremías hablando, sino era Dios por medio de él. Amén. Y el 10 para finalizar dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Era el llamamiento que tenía Jeremías. Amén. Amén, así Y aquí es. entramos a los otros personajes. Y ya este es los dos últimos personajes, hermanos, porque el tiempo pues avanza muy rápido. Hay muchos, como lo hemos hablado, hay muchos personajes de ejemplos que podemos ver en la Biblia, de grandes profetas, como fue Jeremías, que acaba de hablar mi esposo, que ellos, cuando el Señor les da ese llamamiento, ellos dudaron, pero aún así siguieron adelante por la fe que tenían en el Señor. Amén. Y estos dos últimos que traemos es Abraham y Sara, que son dos grandes personajes que los conocemos muy bien, y pues yo creo que mi esposo y yo nos identificamos mucho con ellos. Amén. Dice, Abraham es conocido como el padre de nuestra fe, y a pesar de eso, ¿cuánto luchó con ella? ¿Cuánto luchó por esa fe, verdad? Y cómo la lucha no le impidió recibir de Dios. Y la Biblia nos dice en Génesis 15:6, vamos a la Biblia, Génesis 15:6, dijo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Sin embargo, le tomó a Dios muchísimas veces decirle a Abraham, tenía que decirle una y otra vez y volverle a decir, ¿verdad? Recalcarle eso, de que estuviera completamente convencido de la palabra que el Señor le había dado. El Señor le había dado una promesa a Abraham, que era el padre, sería el padre de muchas naciones, y aún así él le costaba y él seguía dudando y diciendo, Señor, pero ¿cómo yo? Y ya él era un hombre de edad avanzada, ¿verdad? La vez que Dios le prometió a Abraham un hijo con Sara,
cayó boca abajo y se rió. Y eso lo vemos en Génesis 17:17, que nos dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Aquí vemos cómo todavía después de tanto tiempo que el Señor le había dado la promesa y le había dado la promesa, él todavía dudaba de eso, ¿verdad? Y después de esto Dios le dijo que nombrara a su hijo Isaac, que significa risa. Y eso está en Génesis 17:19. Vamos a verlo. Dice: respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Vemos cómo la promesa que el Señor le dio a Abraham seguía con sus generaciones. Amén. Y Abraham es un ejemplo de que incluso si seguimos luchando podemos ganar. Porque vemos toda la batalla, cómo él empezó desde su llamamiento hasta que ya el Señor, ¿verdad? Ya lo llamó, él cumplió su promesa en él. Y también la esposa Sara. La esposa de Abraham también pasó su propia lucha de fe. Mientras Abraham estaba en su lucha de fe, Sara también estaba en su lucha. Porque ella estuvo estéril por muchos años. Y se pasó por hermana de Abraham 2 veces ante diferentes reyes. Y pasaron 11 años después de la promesa de Dios para un hijo que le dio a Abraham. Eso está en Génesis 15, el verso 4. Y su lucha también la llevó a un mal plan que terminó con el nacimiento de Ismael en Génesis 16. Ahí podemos ver toda esa historia. Recordemos que el Señor le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo, pero pasaron muchos años y entonces ellos como que quisieron ayudarle al Señor, y Sara le dijo: pues te doy a mi nodriza para que entonces nazca ese hijo. Y ahí es cuando viene Ismael. Pero la promesa no era con Ismael, la promesa era con ellos dos, como el matrimonio de ellos. La esclava de Sara. Así es. Dice: pero la promesa era que Sara era la que tuviera el hijo. Y eso está en Génesis 17:19, que lo leímos ahorita. Dice: y era no solo para Abraham, era para Sara también, para los dos. Y 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios declaró la promesa de un hijo a Sara. Y ella también se echó a reír. Y eso está en Génesis 18:12. Vamos a verlo. Dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Aquí vemos cómo ella todavía sigue cuestionando, ¿verdad? La promesa que el Señor le da. Dice también, igual, las mismas preguntas que Abraham, pero ya estamos mayores de edad y aún así, ¿verdad? El Señor le sigue dando la promesa y el Señor la cumple. Amén. Amén. Pero aquí podemos ver, hermanos, que de verdad que nada es imposible para Dios. Siempre y cuando tengamos fe y sigamos luchando. Ya algunos conocen, digamos, la historia de nosotros. Mi esposo y yo pasamos por una situación así. Duramos muchos años tratando de pedir familia y orábamos al Señor y teníamos tiempos de lucha. Igual mi esposo por su lado tenía tiempos de lucha, yo también tenía tiempos de lucha, pero seguíamos ahí creyendo y confiando que el Señor iba a ser, y seguimos confiando en la palabra del Señor. Amén. Y pasaron muchos años también, pasamos 8 años clamando y teníamos altos y bajos, pero seguíamos confiando en la promesa del Señor y Él cumplió. Amén. Amén. Así es. Ahora sí, hermanos, quiero que me acompañen a Marcos 11:23. Vámonos a Marcos 11:23. Y quiero que hablemos un momentito sobre este verso, que es muy, muy importante. Y dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén.
Y conforme a este verso, hermanos, vamos a ver 3 puntitos rápidamente porque ya el tiempo se nos va. El primer punto es que todo milagro es producido por la fe en Dios. Amén. La verdadera fe comprende la pequeñez e inutilidad del hombre para alcanzar las obras de Dios. Y por esta razón descansa en su poder y gracia. Y aquí se encuentra el secreto de todo milagro producido por la fe en Dios. Así es, hermanos, cuando queremos o anhelamos algo, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra fe en Dios completamente y reposar en Él y creer. No es solamente poner la fe, sino es poner nuestra fe en Él y creer que Él va a hacer su palabra, que Él la va a cumplir. En Dios. Él es el único que es el dador de vida. Él es el único que cumple su palabra. Él es el único que es Dios fiel y verdadero. Amén, así es. El segundo punto, hermanos, es creer y no dudar. Como les decía, tenemos que poner nuestra fe en Dios, pero tenemos que creer y no dudar de que Él va a cumplir esa promesa que Él nos dio, esa palabra, en el tiempo de Él, que es muy, muy diferente a nuestro tiempo. Nosotros queremos que todo sea para ayer, pero no, el Señor, su tiempo es muy diferente. Amén. Amén. El Señor nos dijo que la duda era un grave obstáculo para recibir lo que pedimos por fe. Y algunos dudan de Dios y también de lo que le piden. Y esto se manifiesta cuando oramos por algo que no tenemos demasiado interés o por lo que no somos perseverantes y rápidamente nos cansamos, que eso nos pasa muchas veces. Le pedimos algo al Señor y como vemos que pasó un día, una semana, un año, 2 años y nos cansamos y pues lo dejamos y decimos, pues bueno, ahí si pasa bien y si no también. Pero ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que dejarnos, que a pesar de los años, como Abraham y Sara, que se les tardó tantos años. 24 años. 24 años, imagínense qué paciencia tuvieron que haber desarrollado ahí, amén. Santiago lo expresó de la siguiente manera. Vámonos a Santiago capítulo 1, versos del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Así que por eso tenemos que creer y no dudar. Amén. Y el tercer punto es pedir teniendo fe en Dios. Sobre todo eso. Y en Santiago 4:3, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Notemos que cuando Jesús nos enseña en el Marcos, el verso de Marcos dice que podemos mover las montañas, que si tuviéramos la fe, ¿verdad? Como un granito de mostaza. Dice, por la fe, dijo explícitamente, tened fe en Dios. Es donde nuestra fe debe estar, solamente en Dios. Y es Dios el que lo hace y nuestra confianza se debe apoyar únicamente en Él y en su voluntad. Amén. Porque también a veces pedimos cosas al Señor, pero si no es la voluntad de Dios, Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué cumple algo o por qué no lo cumple. Correcto. Tal vez nosotros añoramos algo y se viene un obstáculo y se viene otro y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué dudamos? Pero ahí es donde tenemos que nosotros ver y enfocar nuestra mirada en el Señor y decir, Señor, esto pasó porque tú así lo querías, porque tú me estás previniendo de que algo pasara que no era bueno para mí, que no me convenía a mí. Amén. Y dice, ¿y cómo vamos a ver? El mismo Señor Jesucristo estableció ciertas pautas morales que debemos respetar si queremos recibir lo que pedimos. Él dijo que hay una especie como de filtro por el que deben pasar nuestras oraciones. Y eso vamos a verlo en Juan 15:7. En Juan 15:7, que nos dice, voy a leerlo de aquí, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. Amén. Amén. Entonces, orad con fe no significa únicamente estar seguros de lo que pedimos va a suceder, sino que debemos asegurarnos también de que lo que pedimos se ajusta a lo revelado por Dios. Porque no debemos olvidar que la fe es básicamente nuestra respuesta a la confianza que tenemos en Dios, a lo que Dios nos dice. Y la oración de fe implica necesariamente estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Solo así tendremos plena garantía de recibir lo que pedimos, si es la voluntad de Dios. Amén. Y hermanos, para terminar esta clase, quiero que me acompañen ahora sí a 1 de Juan 5, versos 14 y 15. Juan 5, versos 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Y hermanos, pues con este verso tan bonito, vamos a concluir la clase del día de hoy, que esperamos que haya sido una enseñanza que les fortalezca, igual que como nos sirvió mucho a nosotros. Amén. Nos instruyó mucho. A que, hermanos, les motivamos a que no dudemos, a que sigamos confiando, creyendo en el Señor. Y como estos últimos tres puntos, que es que todo milagro es producido por la fe en Dios, hermanos, tenemos que creer en Él y no dudar y pedirles con fe. Tenemos que pedirle a Dios siempre con fe. Amén. Amén. Muchas gracias. Hermanos, gracias por acompañarnos. Con esto damos terminada la lección. Amén. Así es, amén. Y vamos a hacer una pequeña oración para cerrar. Gracias. Amén, así es. Ayúdenos a orar. Amén. Padre bendito, damos gracias, Señor, a tu nombre, por tus fidelidades, por tu misericordia, Jehová, por quien tú eres, Dios, por el privilegio que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra. Ahora, Señor, venimos mi esposa, Señor, y yo, delante de ti, junto con nuestros hermanos, Señor, clamándote, Jehová, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, avivando nuestra fe, Señor, y que nos ayude, Señor, a creer y a confiar en ti, Señor, ciegamente, Jehová, que aquello que tú has anunciado, Señor, tú cumplirás, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén.